Capítulo 1. Pienso, luego existo. El nacimiento de la duda. Imagínate despertar en un mundo donde todo lo que creías conocer se desvanece en la incertidumbre. Un mundo donde la realidad se tambalea, donde cada certeza se convierte en una sospecha, donde la verdad es un espejismo en el horizonte de la mente. Ese fue el mundo de René Descartes. Siglo XVII. Europa arde en conflictos religiosos y políticos. La ciencia se enfrenta a la Inquisición. Galileo, condenado por sostener que la Tierra gira alrededor del Sol. El conocimiento es una mezcla de superstición, dogma e intuición. La mayoría de los hombres aceptan sin cuestionar, creen porque así se les ha enseñado, porque así lo dicta la tradición. Pero Descartes no podía aceptar nada de eso. Desde joven, sentía una inquietud que no podía ignorar. ¿Cómo podía estar seguro de algo en un mundo donde incluso los más sabios se contradecían? ¿Cómo podía confiar en sus sentidos si a veces le engañaban? ¿Y si todo lo que sabía era una mentira? Aquella duda se convirtió en una obsesión. Mientras otros dormían tranquilos en la comodidad de sus creencias, Descartes se sumergió en una búsqueda implacable. Decidió hacer lo impensable, destruir todo conocimiento, dudar de todo lo que alguna vez consideró cierto. La duda metódica. Primero, atacó los sentidos. Si mis ojos me engañan cuando veo un espejismo, ¿cómo sé que no me engañan siempre? La vista, el oído, el tacto, todos son falibles. Lo que creemos sólido puede no ser más que aire. Después, se preguntó, ¿y si todo esto es un sueño? Y ahí la idea se volvió aterradora. Si en un sueño puedo creer que estoy despierto, si puedo sentir, ver y escuchar en un mundo inexistente, ¿cómo sé que en este momento no estoy soñando? Pero había algo aún más radical. Descartes imaginó un escenario todavía más oscuro, ¿y si alguna fuerza maligna estuviera manipulando mi mente? ¿Y si un genio maligno, una entidad todopoderosa, se dedicara a engañarme, haciéndome creer en un mundo falso, en una verdad inexistente? De repente, todo se desmoronó. La realidad se volvió un fantasma. Ya no podía confiar en sus sentidos. Ya no podía confiar en su propia percepción. Todo podía ser un engaño, una ilusión, un truco. Pero en ese abismo de incertidumbre, cuando todo parecía perdido, una chispa encendió la oscuridad. Si dudo, entonces pienso. Y si pienso, entonces existo. Aquella idea lo golpeó como un relámpago. Podría dudar de todo, de sus sentidos, del mundo, incluso de Dios, pero no podía dudar de que estaba dudando. El acto de pensar era la única prueba de que existía. En un solo instante, Descartes había encontrado el único punto de apoyo inquebrantable. Cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Una frase simple, pero que cambiaría la historia del pensamiento. La primera certeza real, la única verdad que no podía ser destruida. Pero Descartes no se detuvo ahí. Sabía que una certeza no era suficiente. Ahora que había encontrado un suelo firme, debía reconstruir el conocimiento desde cero. ¿Somos solo materia o hay algo más? ¿Cómo funciona la mente? ¿Existe el alma? Lo que venía después era una pregunta aún más profunda. Si existo, ¿qué soy? Capítulo 2. La mente y la materia, el mundo según Descartes. Imagina un universo dividido en dos reinos, dos realidades separadas, dos mundos que coexisten pero que nunca se tocan. Por un lado, está el mundo físico, el de los objetos, el de las máquinas, el de la materia fría y calculable. Y por el otro, el mundo del pensamiento, de la conciencia, de la subjetividad pura. Para Descartes, estos dos mundos eran irreconciliables. El cuerpo y la mente eran entidades completamente distintas. ¿Pero cómo llegó a esa conclusión? Tras su famosa frase pienso, luego existo, Descartes se enfrentó a la pregunta más grande de todas, si existo, ¿qué soy? La respuesta parecía obvia, no soy mi cuerpo. Podría dudar de que mi cuerpo exista. Podría imaginar que mis manos, mis ojos, incluso el mundo entero son una ilusión. Pero no puedo dudar de que estoy pensando. El pensamiento es lo único seguro, lo único que no puede ser destruido por la duda. Y aquí es donde Descartes dio un salto radical. Si lo único que puedo conocer con certeza es mi capacidad de pensar, entonces eso es lo que realmente soy.
No soy un cuerpo. Soy una mente. Así nació la dualidad cartesiana, la idea de que la realidad está dividida en dos sustancias separadas. Res extensa el mundo físico, el de la materia, las leyes de la naturaleza, lo medible. Res cogitans el mundo del pensamiento, de la conciencia, del alma. Dos realidades paralelas. Dos esencias completamente distintas. Una hecha de carne, la otra de ideas. Pero esto planteaba una pregunta aún más grande. Si la mente y el cuerpo son cosas distintas, ¿cómo interactúan? Piensa en lo que ocurre cuando levantas un brazo. La intención de moverlo nace en tu mente, pero el movimiento ocurre en tu cuerpo. ¿Cómo es posible que una sustancia inmaterial pueda afectar a una sustancia material? Descartes, buscando una respuesta, llegó a una conclusión extraña: todo se conectaba en la glándula pineal. Situada en el centro del cerebro, la glándula pineal era para Descartes el punto de contacto entre la mente y el cuerpo, la frontera donde lo inmaterial y lo físico se encontraban. Un puente entre dos mundos. Pero, claro, había un problema. Si la mente es una entidad separada, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Sobrevive la conciencia? ¿Existe el alma más allá del cuerpo? Descartes, católico convencido, creyó que su teoría probaba la existencia del alma y, con ello, la inmortalidad. Para él, la mente era independiente del cuerpo y, por lo tanto, podía existir después de la muerte. Pero su teoría traía consigo una consecuencia inesperada. Si el mundo físico es solo materia, gobernado por leyes mecánicas, entonces los cuerpos humanos no son más que máquinas. Autómatas. Engranajes y músculos movidos por impulsos eléctricos, sin necesidad de conciencia para operar. ¿Y si el libre albedrío era una ilusión? ¿Y si nuestra mente no fuera más que un espectador impotente dentro de una máquina biológica? La pregunta seguía sin respuesta. Pero Descartes estaba convencido de una cosa: si la mente y la materia son mundos separados, entonces la conciencia es algo único, algo que nos diferencia de todo lo demás en el universo. Pero, ¿podemos confiar en nuestra razón? Porque si la mente es lo único que tenemos para entender la realidad, ¿qué pasa si también nos engaña? Aquí es donde entra la parte más peligrosa de su pensamiento. Si todo se basa en la razón, ¿qué pasa cuando la razón se equivoca? Y esa, precisamente, es la pregunta que exploraremos en el tercer capítulo. Capítulo 3. Dios, la razón y la trampa de la certidumbre. Descartes había desmontado la realidad pieza por pieza, reduciéndola hasta su núcleo más puro, la mente pensante. Pero ahora enfrentaba un problema aún más grande. Si todo puede ser una ilusión, si la materia es incierta y los sentidos nos engañan, ¿cómo podemos estar seguros de algo? Porque si la duda radical era el punto de partida, entonces, ¿qué impedía que el mundo entero fuera un engaño? Y aquí es donde entra su mayor miedo. El genio maligno, la amenaza de la ilusión absoluta. Imagina que todo lo que conoces es una mentira. No en el sentido común, no como un simple engaño, sino como una ilusión total y absoluta. Un truco de la mente. Un teatro de sombras en el que cada sensación, cada pensamiento, cada certeza es fabricada por una entidad invisible. Descartes lo llamó el genio maligno. Una inteligencia suprema, infinitamente poderosa, que manipula nuestra percepción y nos hace creer en un mundo que no existe. Piensa en esto. Cuando ves el color rojo, ¿cómo puedes estar seguro de que realmente es rojo? Cuando sientes el suelo bajo tus pies, ¿cómo puedes garantizar que es real? ¿Qué pasaría si todo esto fuera solo una simulación? La idea es inquietante porque ataca nuestra base más profunda, la confianza en nuestra propia percepción. Si el genio maligno existiera, ninguna certeza sería posible. Ni la ciencia, ni la lógica, ni la razón tendrían valor, porque todo podría ser una construcción falsa dentro de una mente atrapada en una ilusión. Descartes había llegado al borde del abismo. Y aquí es donde hizo su siguiente gran jugada. Dios, la garantía de la realidad. Para escapar de esta trampa, Descartes recurrió a la única entidad que podía ser más poderosa que el genio maligno, Dios. Su razonamiento fue el siguiente. 1. Tengo la idea de un ser perfecto. 2. Esa idea no puede provenir de mí, porque yo no soy perfecto. 3. Por lo tanto,
Esa idea debe haber sido puesta en mí por un ser perfecto. 4. Ese ser es Dios. 5. Si Dios es perfecto, entonces no puede engañarnos. 6. Si Dios no nos engaña, entonces la realidad es real. Es decir, solo la existencia de Dios puede garantizar que el mundo no es una ilusión. Para Descartes, esta fue la llave maestra que lo sacó del escepticismo absoluto. Si Dios existe, entonces el universo no es un sueño, nuestros sentidos no son completamente falsos y la razón es confiable. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si solo Dios puede darnos certezas, ¿qué pasa cuando la fe desaparece? Descartes vivió en una época donde la fe en Dios todavía era un pilar inamovible. Pero siglos después, Nietzsche declararía que Dios ha muerto. Y sin Dios, sin una garantía de la verdad, el mundo vuelve a estar en peligro de convertirse en un abismo de incertidumbre. ¿Qué queda entonces? La respuesta está en la base del pensamiento moderno. Porque aunque Descartes usó a Dios como su garantía, lo que realmente dejó fue un legado aún más poderoso. El método, la duda como herramienta, la razón como única brújula. Y esa idea, la idea de que debemos construir nuestra propia certeza en lugar de confiar en verdades absolutas, es lo que cambiaría para siempre la historia del pensamiento. Porque después de Descartes, el mundo ya no sería el mismo. La filosofía, la ciencia y la psicología moderna nacerían de la misma pregunta que él hizo: ¿cómo sé que lo que creo es cierto? Descartes no solo nos enseñó a pensar, nos enseñó a dudar. Y en esa duda, en esa incertidumbre, es donde comienza la verdadera libertad intelectual.